Es una serie de historias que revelan los oscuros secretos y encuentros paranormales que ocurren en las noches más solitarias. Desde pasajeros invisibles hasta viajes que desafían la realidad, cada viaje es una experiencia escalofriante que te hará cuestionar lo que realmente está sucediendo en las sombras. ¿Te atreves a tomar un taxi hacia lo desconocido? 1. El taxi fantasma. Nunca había sentido verdadero miedo en mi trabajo. Claro, había recogido pasajeros extraños, personas borrachas, gente con malas intenciones, pero nada como lo que vivió aquella noche. Era pasada la medianoche y la ciudad estaba en su punto más silencioso. Solo algunos bares seguían abiertos, pero el tráfico se había reducido a casi nada. Yo manejaba por las calles vacías cuando mi radio hizo un ruido estático y luego soltó la voz metálica del despachador. Juan, ¿puedes recoger a un cliente en la Avenida del Bosque? Esa avenida estaba en las afueras de la ciudad, cerca de un parque que casi nadie visitaba después del anochecer. La señal en el GPS marcaba un punto exacto en un camino angosto, casi perdido entre los árboles. Pensé en rechazar el viaje, pero la noche estaba floja y necesitaba más ingresos. Apreté los dientes y confirmé. Mientras conducía hacia el lugar, la temperatura dentro del taxi parecía bajar. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero lo atribuí a mi propio nerviosismo. Al llegar, detuve el coche al borde de la carretera. La zona estaba completamente oscura, sin faroles ni casas cercanas. Solo árboles altos, sus ramas formando sombras extrañas bajo la luz de los faros. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Revisé la dirección en mi pantalla y confirmé que estaba en el lugar correcto. Tal vez la persona estaba más adelante. Encendí las luces intermitentes y esperé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Toqué la bocina una vez, 2 veces. Nadie respondió. Justo cuando estaba por cancelar el viaje, mi radio transmitía un crujido. Pero esta vez no era el despachador. Era una voz, distorsionada, susurrante, como si hablara a través de una interferencia. No te vayas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que algo estaba mal, muy mal. Miré por el retrovisor y mi corazón se detuvo por un segundo. En la tenue luz de los faros traseros, pude ver una figura borrosa de pie, a unos metros del taxi. Estaba inmóvil, justo al borde de la carretera. No podía distinguir su rostro ni su ropa con claridad. Solo era una silueta oscura, estática, como si no perteneciera a este mundo. Intenté calmarme. Tal vez era el pasajero. Bajé la ventanilla solo unos centímetros y preguntó con voz temblorosa. ¿Es usted quien pidió el taxi? No hubo respuesta. La figura seguía ahí, inamovible. Algo dentro de mí me decía que no debía insistir, que no debía bajarme del coche. Pero cuando intenté presionar el botón para cerrar la ventanilla, la radio volvió a crujir, y esta vez la voz sonó más clara, más cercana. No mires atrás. Un pánico frío me paralizó. El instinto me decía que hacía exactamente lo contrario, que giraba la cabeza, que viera qué estaba pasando. Pero mi cuerpo se negaba a moverse. Mi respiración se volvió errática, y en ese momento, noté algo aún más aterrador. Mi espejo retrovisor estaba oscuro. No reflejaba nada. No mi cara, no el asiento trasero. Solo una negra absoluta, como si la parte trasera del taxi se hubiera convertido en un vacío. El miedo me estranguló el pecho. Algo no estaba bien. Tenía que largarme de ahí. Pisé el acelerador con fuerza, pero el coche no respondió. El motor rugió como si intentara arrancar, pero algo parecía retenerlo en su lugar. La figura seguía allí, cada vez más borrosa, más deformada. Mi vista periférica captó un movimiento en el asiento trasero. No quise mirar. No debía mirar. Mis manos temblaban al girar la llave de contacto una y otra vez. El coche seguía sin encender. La radio crujió una última vez, y la voz susurró algo que heló mi sangre.
ahora eres parte del camino. En ese instante, sentí un aire helado recorriéndome la nuca. Un peso en el asiento trasero. Algo estaba ahí conmigo. Mi visión se nubló por el pánico, y sin pensarlo más, abrí la puerta y salí corriendo. No miré atrás. No quise saber qué era. Solo corrí, con el sonido de mis propios pasos resonando en la carretera vacía. No sé cuánto tiempo pasó antes de que encontrara una patrulla policial que me recogió, pero cuando volvimos al lugar donde dejé el taxi, no había nada. Ni rastro del coche, ni de la figura, ni siquiera de la llamada en el sistema del despacho. Nadie pudo explicarme qué pasó. Lo único que sé es que, desde esa noche, en algunas madrugadas, mi radio sigue emitiendo un crujido estático, y a veces, en el espejo de mi nuevo taxi, hay un reflejo oscuro donde debería estar mi rostro. 2. El pasajero con las manos rojas. Soy taxista desde hace más de 10 años. Trabajó en todas las horas posibles del día, desde el amanecer hasta la más profunda oscuridad de la madrugada. Llevaba pasajeros de todo tipo, borrachos, solitarios, parejas felices, parejas enojadas, ladrones, desesperados y hasta gente que, estoy seguro, escondía secretos inconfesables. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me ocurrió aquella noche. Eran casi las 3 de la madrugada. La ciudad estaba envuelta en una espesa niebla y las calles parecían vacías, como si todos los seres humanos hubieran desaparecido. La radio del taxi crepitaba de vez en cuando, interrumpiendo el silencio absoluto que se apoderaba de la noche. No había recibido un viaje en más de una hora, y el cansancio comenzaba a hacerme parpadear más de la cuenta. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era una solicitud de un pasajero en una zona poco transitada, cerca de un viejo puente que ya casi nadie usaba. Dudé por un momento. Esa área no era segura, pero necesitaba el dinero. Con un suspiro, confirmé el viaje y aceleré en dirección al punto de recogida. Al llegar, lo vi. Un hombre alto y delgado estaba parado en la acera, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos de su abrigo largo y oscuro. No pude ver su rostro con claridad, pero algo en su postura me puso nervioso. Supe de inmediato que no era un pasajero común. Bajé la ventana y le pregunté si era él quien había pedido el taxi. Sin levantar la cabeza, simplemente moviendo y abriendo la puerta trasera. Se sentó en silencio, cerró la puerta con suavidad y fijó su mirada en mí a través del espejo retrovisor. Su piel era extrañamente pálida, como si estuviera enfermo, y lo que más me inquietó fueron sus manos. Estaban rojas. Al principio pensé que llevaba guantes, pero cuando las movió, vi que no era tela, era sangre. Tragué saliva con dificultad. Mi instinto me decía que debía irme de allí, que no debía llevar a ninguna parte, pero algo en su mirada me atrapó. Su voz, cuando habló por primera vez, era grave y pausada. Me dio una dirección y no discutí. Solo puse en marcha el auto y comencé a conducir. El ambiente dentro del taxi era denso, pesado. El hombre no hablaba, solo respiraba de manera lenta y profunda. Cada vez que miraba por el espejo, él también me observaba. Empecé a sentirme sofocado, como si la temperatura dentro del coche estuviera subiendo, aunque afuera la noche era fría. Intenté calmarme. Pensé que quizás el hombre había tenido un accidente, tal vez había intentado ayudar a alguien herido. No tenía por qué ser un asesino, ¿o sí? Los minutos pasaban y el silencio se volvía insoportable. Me atreví a preguntar. ¿Se encuentra bien, señor? El hombre inclinó ligeramente la cabeza y sonriendo. Una sonrisa que no transmitía alegría, sino algo más oscuro, más siniestro. Estoy mejor ahora, respondió en un susurro. Esa respuesta hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Qué quería decir con eso? Decidí no seguir preguntando. Solo quería terminar el viaje y alejarme de él lo más rápido posible. Pero entonces noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo.
La dirección a la que íbamos no tenía sentido. Conocía bien la ciudad y sabía que esa calle no existía. Pensé que quizás había escuchado mal, así que intenté confirmar. Disculpe, ¿está seguro de la dirección? No me parece familiar. El hombre sorprendente de nuevo, más ampliamente esta vez. Y entonces dijo algo que hizo que un frío indescriptible me invadiera. Sí, es la dirección correcta, es donde tú me dejaste la última vez. Mi cuerpo se congeló. No lo entenderé de inmediato. ¿Última vez? No recordaba haber llevado a este hombre antes. Quise preguntar qué quería decir con eso, pero mi garganta estaba seca. El auto siguió avanzando, y el camino comenzó un verso extraño. La niebla se volvió más espesa, las luces de la calle parecían más tenues, y la ciudad, que antes reconocía bien, empezó a verso, diferente. Como si estuviera entrando en un lugar que no pertenece al mundo real. Finalmente, el GPS marcó que habíamos llegado a nuestro destino. Me detuve, pero lo que vi afuera me dejó sin aliento. Era un cementerio. Un cementerio abandonado, con lápidas rotas y árboles retorcidos. Pero lo peor no era el lugar, lo peor fue cuando el hombre extendió una de sus manos ensangrentadas y señaló algo. Miré en la dirección que indicaba. Había una lápida, y aunque mi mente no quería creerlo, mis ojos lo confirmaron. Mi nombre estaba grabado en ella. Salté del asiento, desesperado, y me giré para enfrentar al hombre, pero el asiento trasero estaba vacío. El auto se sentía frío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Miré mis manos temblorosas y sentí mi propio pulso acelerado. Todo mi cuerpo me decía que corriera, que escapara de allí. Pero algo en mi mente susurraba que ya no había escapatoria. Porque si esa lápida tenía mi nombre, significaba que yo ya no pertenecía al mundo de los vivos. 3. El regreso de los muertos. No soy un hombre de miedos fáciles. Llevo más de 15 años conduciendo un taxi en las calles de esta ciudad, y he visto de todo, borrachos peleando en el asiento trasero, parejas discutiendo como si el mundo se acabara. Incluso tipos que parecían dispuestos a robarme pero que al final se bajaban sin pagar, dejándome con un resoplido de frustración. Pero lo que me ocurrió aquella noche no tiene explicación. Y lo peor de todo es que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Era una noche oscura y lluviosa, el tipo de clima que hace que la ciudad parezca un cementerio viviente. Había terminado mi turno, pero antes de regresar a casa, decidí dar una última vuelta por las calles vacías, esperando algún cliente nocturno. Fue entonces cuando vi a la mujer. Estaba parada en una esquina mal iluminada, vestida con un abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas. No llevaba paraguas y la lluvia empapaba su cabello largo y oscuro, pegándolo a su rostro pálido. Me hizo una señal con la mano, y aunque algo dentro de mí me dijo que siguiera de largo, detuve el taxi. Bajé la ventanilla y le pregunté hacia dónde iba. Al cementerio de San Joaquín, respondió con voz pausada, casi apagada. Me recorrió un escalofrío. No era un destino común a esa hora, menos con esa tormenta. Pero era una carrera y, sinceramente, solo quería terminar la noche con algo de dinero extra. La mujer se deslizó en el asiento trasero y cerró la puerta con suavidad. A pesar del frío de la lluvia, su presencia hizo que el aire en el taxi se sintiera aún más gélido. Ajusté el espejo retrovisor para verla mejor. Tenía los ojos grandes, hundidos, como si no hubiera dormido en días. ¿Va a visitar a alguien?, pregunté, intentando sonar casual. Sí. Mi esposo. Su tono era tan plano que no supe si continuar la conversación o dejarlo así. Me concentré en la carretera. La lluvia golpeaba el parabrisas y las luces de las farolas proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto mojado. A mitad del trayecto, noté que la mujer empezó a respirar de manera extraña, casi como si estuviera conteniendo el llanto. Apreté los labios y decidí no decir nada. Sin embargo, al cabo de unos minutos, ella habló de nuevo.
Él murió hace 3 años. Me está esperando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. Tragué saliva y traté de ignorar la creciente incomodidad que sentía. Cuando llegamos al cementerio, la lluvia había menguado, pero el lugar seguía envuelto en una densa niebla. Detuve el auto justo frente a la entrada y me giré para decirle la tarifa, pero ella ya no estaba en el asiento. La puerta seguía cerrada. No había escuchado que se abriera ni el sonido del agua salpicando bajo sus pies al salir. Miré a mi alrededor, pero la niebla lo cubría todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Señora? Dije en voz baja, sintiéndome un idiota por hablarle al aire. El silencio fue mi única respuesta. Tragué saliva y decidí bajarme. Algo en mi interior me decía que me fuera de inmediato, pero mi cuerpo actuó por instinto. Caminé unos pasos hacia la entrada del cementerio, donde las rejas estaban abiertas de par en par. Miré dentro y, en medio de la bruma, vi una figura de pie junto a una lápida. Era ella. Estaba parada, inmóvil, con la cabeza gacha frente a una tumba. Sentí que la sangre se me helaba cuando vi su abrigo empapado pegado a su cuerpo. Intenté llamarla, pero mi voz se atoró en la garganta. Fue entonces cuando lo vi. Justo a su lado, emergiendo de la niebla, apareció una segunda figura. Un hombre alto, delgado, con un traje oscuro empapado por la lluvia. Pero lo peor fue su rostro. Estaba pálido, hinchado, como si llevara días muerto. Sus ojos estaban hundidos, pero su boca. Dios, su boca. Se curvaba en una sonrisa imposible, grotesca. Di un paso atrás y sentí que mis piernas temblaban. La mujer levantó la cabeza y, por primera vez, me miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Gracias por traerme, susurró. El hombre a su lado giró la cabeza lentamente, como si apenas estuviera notando mi presencia. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia. No esperé más. Me di la vuelta y corrí hacia el taxi, sintiendo que algo me seguía de cerca. Abrí la puerta de golpe, me lancé al asiento y giré la llave con las manos temblorosas. El motor rugió y aceleré sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo conduje. Solo sé que, cuando finalmente me atreví a mirar por el espejo retrovisor, no vi nada. Pero en el asiento trasero, justo donde ella había estado sentada, había una mancha de agua oscura y fangosa, como si alguien que nunca debió estar allí hubiera dejado su rastro. Desde esa noche, nunca más acepté viajes hacia el cementerio. 4. El pasajero que te conoce. Soy taxista desde hace más de 10 años. He llevado a todo tipo de personas en mi coche, borrachos, trabajadores de madrugada, parejas discutiendo, incluso algún que otro delincuente que me ha puesto los pelos de punta. Pero lo que me ocurrió aquella noche no se parece a nada que haya vivido antes. Todavía lo recuerdo con un escalofrío recorriéndome la espalda, y lo peor de todo, es que sigo sin entender qué fue lo que pasó. Era un turno nocturno como cualquier otro. Había pasado ya la medianoche y la ciudad estaba en esa calma tensa que solo ocurre cuando las calles se quedan vacías. Me detuve en un semáforo en rojo, cerca de un barrio que no me gustaba mucho, cuando sonó la notificación de una nueva carrera en la aplicación. La ubicación de recogida era a solo 2 cuadras. No había nada sospechoso, un nombre común y una dirección en una zona residencial. Acepté el viaje y me dirigí hacia allí. Al llegar, vi a un hombre alto y delgado esperando bajo una farola. Vestía un abrigo negro largo y tenía las manos en los bolsillos. Cuando detuve el coche, apenas hizo un gesto con la cabeza y se deslizó dentro del asiento trasero. Buenas noches, dije, como de costumbre. Buenas noches, Pedro, respondió el hombre con voz grave. En ese momento, me tensé. No llevaba ningún tipo de identificación visible en el taxi y la aplicación no mostraba mi nombre completo al pasajero. Nadie me había llamado por mi nombre en años dentro del coche.
¿nos conocemos? Pregunté, mirándolo por el retrovisor. El hombre suena levemente y desvió la mirada hacia la ventana. Llévame a la calle 38, cerca del río. ¿Tú sabes cuál es? Sí, sabía cuál era. Pero no porque hubiera pasado por ahí últimamente, sino porque esa calle tenía un significado personal para mí. Mi madre vivió allí hace muchos años, antes de morir. Su casa fue vendida y la zona quedó prácticamente abandonada. Nadie, absolutamente nadie, tenía motivos para pedirme que lo llevara ahí. Mi piel se erizó, pero trata de mantener la calma. Quizás era una coincidencia, quizás el hombre solo necesitaba ir allí por alguna razón. Arranqué el coche y tomé la ruta más rápida. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en silencio. El hombre no hablaba, solo miraba por la ventana como si conociera cada calle que atravesábamos. Entonces, sin apartar la vista del cristal, comenzó a hablar con voz tranquila. Has trabajado muchas noches como esta, ¿verdad? A veces te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Saliva tragué. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía saberlo? Es cierto que, últimamente, había estado cansado, cuestionándome si seguir de taxista era la mejor opción. Pero no era algo que hablara con nadie. No sé de qué hablas, amigo, respondí, intentando sonar indiferente. Él dejó escapar una pequeña risa. Claro que lo sabes. Sabe exactamente de qué hablo. A veces, cuando conduces solo en la madrugada, piensas en tu padre, en cómo nunca volviste a verlo después de aquel día. Pisoteé el freno de golpe. El coche chirrió y se detuvo en medio de la calle desierta. Me giré en seco para verlo. ¿Quién eres?, pregunté, con la garganta seca. El hombre seguía con la vista en la ventana. Ni siquiera se inmutó por la frenada. Eso no importa, susurró. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Sentí que el aire dentro del coche se volvió pesado. Miré por el espejo retrovisor y, por primera vez, me di cuenta de algo extraño. Su reflejo era borroso. No como si el vidrio estuviera sucio, sino como si su figura no pudiera definirse bien en el espejo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Bájate del coche, dije con firmeza, intentando mantener el control. El hombre sospechó y por fin me miró a los ojos a través del retrovisor. Aún no hemos llegado. Apreté el volante con fuerza. En ese momento, lo único que quería era salir de ahí, pero no podía dejarlo en medio de la calle. Me convencí a mí mismo de que solo faltaban unos minutos para llegar. Arranqué de nuevo y aceleré. El resto del trayecto fue un infierno. Mientras conducía, el hombre siguió hablando, mencionando cosas que solo yo podía saber, pequeños detalles de mi infancia, pensamientos que jamás había compartido, secretos enterrados en lo más profundo de mi memoria. Me temblaban las manos, pero me obligué a seguir conduciendo hasta llegar a la calle 38. Cuando detuve el coche, el hombre abrió la puerta lentamente. Antes de salir, se inclinó levemente hacia adelante y susurró algo que me dejó helado. Nos vemos pronto, Pedro. Y luego, desapareció. No salió del coche caminando. Simplemente se desvaneció en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado, mirando la puerta abierta, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. Miré el asiento trasero y, en el lugar donde él había estado sentado, había algo que no había visto antes, un pequeño papel doblado. Con manos temblorosas, lo recogí y lo abrí. Solo había 3 palabras escritas en una letra temblorosa. Siempre te observo. El pánico se apoderó de mí. Arranqué el coche y salí de ahí lo más rápido que pude. Desde esa noche, jamás volví a conducir por la calle 38. Y lo peor de todo, es que, cada vez que reviso el retrovisor de mi coche, siento que algo se mueve en el asiento trasero, aunque no haya nadie ahí. 5. El viaje al futuro.
Conducir un taxi de noche siempre me ha dado una sensación extraña. A diferencia del día, cuando la ciudad está viva con el bullicio de la gente, la noche tiene una calma artificial, un silencio que parece esconder algo. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche algo cambió en mi vida para siempre. Eran casi las 3 de la madrugada y estaba por terminar mi turno. Me encontraba recorriendo una avenida oscura, con solo unas cuantas farolas parpadeantes iluminando el camino. Ya había tenido un par de pasajeros borrachos y un hombre que me habló sobre teorías conspirativas mientras lo llevaba a su casa, pero en general, la noche había sido tranquila. Entonces, vi a un hombre en la acera levantando la mano. No parecía alguien fuera de lo normal, aunque había algo en el que me resultó extraño. Su ropa era inusual, como si estuviera demasiado bien planchada, sin una sola arruga, y su rostro tenía un brillo extraño bajo la luz de la farola. Cuando se acercó, noté que sus ojos eran de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Se subió al asiento trasero con movimientos controlados y precisos, como si cada acción hubiera sido calculada de antemano. «Buenas noches», me dijo con una voz que sonaba educada, pero también mecánica. «Necesito que me lleve a esta dirección». Me entregó un papel con una dirección que no reconocí de inmediato. Era un barrio al que rara vez iba, pero no me parecía nada fuera de lo común. Arranqué el auto y comencé el trayecto. Durante los primeros minutos, el pasajero guardó silencio, y yo lo prefería así. Pero poco a poco, una incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. No escuchaba su respiración ni movimientos. Era como si el hombre estuviera congelado en su asiento. Intenté mirar por el retrovisor, pero en el reflejo de mi espejo algo no cuadraba. Su silueta estaba allí, pero algo en él parecía borroso, como si no perteneciera completamente al espacio. Me removí en mi asiento, tratando de disimular mi nerviosismo. ¿Hace mucho que trabaja de taxista?, preguntó de repente. Casi salté en el asiento del susto. Su voz me había tomado por sorpresa. Tragué saliva y le respondí que llevaba varios años en el oficio. Interesante, dijo, y por alguna razón, sentí que en realidad quería decir otra cosa. Segundos después, agregó algo que me heló la sangre. Debe ser agotador vivir sabiendo que su vida terminará en exactamente 5 días. El frío recorrió mi espalda. Giré la cabeza hacia él, con una mezcla de sorpresa y enojo. «Oiga, eso no tiene gracia», exclamé. «No fue un chiste», contestó, con una calma inquietante. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara. Volví la vista al camino y traté de concentrarme en la carretera. Faltaba poco para llegar a la dirección que me había dado. Mientras conducía, noté que había dejado de ver farolas, edificios y cualquier otro rastro de la ciudad. ¿Dónde demonios estaban? De repente, el auto se detuvo por sí solo. Pisé el acelerador, pero no respondió. Giré la llave en el encendido, pero no pasó nada. El auto estaba completamente muerto. Giré la cabeza hacia el hombre y lo vi sonriendo, con una expresión que era casi humana, pero no del todo. «Ya estamos aquí», dijo. Miré a mi alrededor. No había nada. Solo un campo vacío, cubierto por una niebla que parecía tragarse la luz de los faros. Quise gritar, pero mi voz no salió. El hombre se inclinó hacia mí, y en un susurro me dijo: «Nos volveremos a ver, en 5 días». Después de eso, todo se volvió negro. Desperté en mi auto, estacionado en la misma avenida donde lo había recogido. Miré el reloj, eran las 3:10 de la mañana. Solo habían pasado 10 minutos desde que lo recogí. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo temblaba. Giré la cabeza rápidamente para ver el asiento trasero. Vacío. Como si nadie hubiera estado allí nunca. Me dije a mí mismo que había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero cuando miré en mi bolsillo, encontré el papel con la dirección que me había dado. Estaba allí. La prueba de que todo fue real.
Hoy es el día 5. No sé qué me va a pasar. Pero cada vez que miro el retrovisor, veo esos ojos azules, esperándome. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.